¿Sí me escucho? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy Eh, vamos a ver, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a ver el último tema que nos faltaba ver. Hoy terminaríamos con la segunda parte del temario y ya podríamos, bueno, ya les podría hacer un examen. De hecho, les voy a dejar hoy el primer examen para que me lo entreguen en la siguiente clase, ¿no? Bueno, antes de la siguiente clase, que sería el lunes. El tema que vamos a ver es este de centro de gravedad en tres dimensiones. Pues ya es muy parecido a lo que vimos la clase pasada. El procedimiento es igual, solamente pues que ya tenemos una coordenada z, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar 5 minutos para ver si alcanzan a entrar sus compañeros. Entonces empezamos a las 5:07, por favor. Entonces, sigo aquí conectado, nada más apago mi cámara, ¿no?
Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿se alcanza a ver mi presentación? Sí, profe. Sí, gracias. Bueno, entonces este es el último tema que vamos a ver sobre el tema 2, que es la parte de estática. Nos faltaba ver el centro de gravedad en 3 dimensiones, ¿no? Les decía que pues el procedimiento es muy parecido a lo que vimos la clase pasada. Entonces, bueno, vamos a partir con este problema. Nos piden determinar el centro de gravedad de toda la figura que se muestra. Entonces, bueno, aquí ya aparecen 3 dimensiones. Tenemos un sistema de referencia X, Y, Z. Y bueno, aparecen las dimensiones de la figura. Entonces, si recuerdan, el primer paso era elegir un sistema de referencia, ¿no? Aquí ya no lo está dando el problema, entonces no lo podemos cambiar, ¿no? Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, y bueno, tendríamos el origen de este sistema de referencia que coincide con la esquina inferior de la parte de atrás de la figura, ¿no? De parte de atrás y a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a estar el origen. El segundo paso en nuestro procedimiento es dividir a la figura en cuerpos más sencillos. Entonces, en este caso, vamos a tener un prisma rectangular cuyas dimensiones pues serían 6 pulgadas de largo, 4.5 de ancho y 3 pulgadas de altura. Ese sería el prisma rectangular, ¿no? Que aparece del lado, bueno, de los dos lados, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho. A este prisma rectangular le vamos a sumar un prisma triangular. El prisma triangular tiene por dimensiones 4.5 de base, 3 pulgadas de altura y 1 pulgada de profundidad. Y también al prisma rectangular le vamos a sustraer una semiesfera, le vamos a hacer un agujero que tiene una esfera, que tiene una forma de semiesfera. Y bueno, esta semiesfera tiene un radio de 1 pulgada. Entonces, el tercer paso era determinar el centro de gravedad o el centroide, en este caso, de la figura, utilizando para ello las tablas que aparecen en los libros, ¿no? Entonces en las tablas de los libros, pues les va a aparecer que para una figura, un prisma rectangular, el centro de gravedad o centroide está justo en el centro de la figura. Entonces, revisando las dimensiones del prisma, pues vemos que para que esté en el centro del prisma, debe estar a 3 pulgadas, bueno, en el centro va a estar a 3 pulgadas de largo. Permítanme un momento. Va a estar a 3 pulgadas de largo. En el ancho tendría la mitad de 4.5 sería 2.25 y de alto sería 1.5. Y bueno, eso es lo que le pongo aquí, ¿no? En la figura. Pongo las dimensiones, bueno, más serían las medidas para calcular el centro de gravedad, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos medir las coordenadas, bueno, esto sería en el cuarto paso, ¿no? Las coordenadas medidas a partir del origen que nos da en la figura del problema. Entonces, bueno, ese sería el centro de gravedad del prisma rectangular. Ahora hacemos lo mismo para el prisma triangular. Para el prisma triangular tenemos que utilizar las tablas bueno, sería para una figura en 2 dimensiones primero, porque para que coincida, ¿no? Con el triángulo rectángulo. Y nosotros ya habíamos visto esta figura, ¿no? De la tabla que yo les di, que el centro de gravedad o el centroide del triángulo rectángulo, va a estar justo en L tercios, donde L es la base del triángulo, y en H tercios, donde H pues es la altura, ¿no? En este caso, para el prisma triangular, déjenme regresar, la L sería 4.5, la H sería 3.
Entonces, 4.5 entre 3 sería 1.5, ¿no? Y eso está medido respecto al cateto lateral, ¿no? Y la altura es 3, para el centro de gravedad o centroide sería 3 entre 3, según sería h entre 3, según la tabla, y eso nos daría una altura de 1 pulgada. Y también debe estar en el centro, ¿no? En el centro de la profundidad del prisma. Entonces, la profundidad del prisma triangular es de 1 pulgada. Entre 2, pues sería 0.5 pulgadas, ¿no? Y también, mediante las tablas, ubicamos el centro de gravedad para un prisma, una semiesfera, ¿no? Entonces, aquí en las tablas también por lo regular les dan los volúmenes y las áreas. Por si alguien no sabía cómo calcular el área de esta semiesfera, sería 2/3 de pi por radio al cubo. Bueno, también nos interesa calcular el centro de gravedad, ¿no? La ubicación. Y la tabla nos dice que debe estar justo en el centro de la semiesfera, pero separada de la base una distancia de 3/8 del radio. Entonces, el radio para este ejercicio, el radio de la semiesfera es de 1 pulgada. Y bueno, entonces 1 pulgada por 3/8, pues sería en decimales, 3/8 sería 0.375 pulgadas. Nuestra semiesfera está girada, ¿no? En forma simétrica con respecto a lo que nos muestra la tabla. Entonces, bueno, sería una profundidad de 0.375 para abajo, ¿no? Ya tenemos ubicados los centros de gravedad G1, G2 y G3, pero nosotros necesitamos las coordenadas de estos 3 puntos medidas respecto al origen que nos da el sistema de referencia de la figura del problema. Entonces, bueno, para el prisma rectangular no hay ningún problema, ¿no? Porque el origen de nuestro sistema de referencia XY coincide con el vértice, ¿no? Inferior derecho, no izquierdo, perdón. Bueno, el que está en la parte de atrás, ¿no? Del prisma. Entonces, coincide estas dimensiones que les puse, 3 pulgadas, 2.25 y 1.5, ¿no? Nada más hay que ver cuáles son las paralelas a los ejes. Por ejemplo, la distancia paralela al eje X de nuestra figura en 3 dimensiones sería el 2.25, ese sería el paralelo al eje X, por lo tanto, esa es su coordenada en X para G1. Y para su coordenada en Y, la paralela al eje Y sería estas 3 pulgadas. Entonces sería 3 en la dirección Y pues la paralela al eje Z sería 1.5, ¿no? Entonces ya te las coordenadas de G1 y estas son las coordenadas que vamos a estar utilizando en las ecuaciones. Hacemos lo mismo para el prisma triangular. El prisma triangular está por arriba del prisma rectangular. Entonces, vamos a tenerle que sumar una coordenada en Z, ¿no? Una distancia en Z, que sería la altura del prisma, que son estas 3 pulgadas, ¿no? Bueno, pero ya me estoy adelantando. Primero para la distancia X, ¿no? La distancia X, la paralela al eje X, sería 1.5, medida a partir del origen de nuestro sistema de referencia, sería 1.5. La paralela al eje Y sería 0.5, también medida respecto al origen de nuestro sistema de referencia. Y bueno, como les decía, a esta 1 pulgada le tenemos que sumar las 3 pulgadas que están aquí de este lado, ¿no? De la altura del prisma rectangular. Y eso nos daría 4 pulgadas, las cuales están siendo medidas respecto al origen de nuestro sistema de referencia XY y Z, ¿no? Y también para la semiesfera. Para la semiesfera también está ubicada, aquí sí nos da la ubicación en el eje X y en el eje Y, ¿no? En el eje X, la paralela al eje X del centro de esta semiesfera sería estos 2.25. Entonces, 2.25 en X. La ubicación del centro de la semiesfera medida a partir del origen en el eje Y sería esta 1 pulgada más estos 2.5 pulgadas. Eso nos da 3.5 pulgadas. Y la profundidad no está a la misma altura de la superficie superior del prisma rectangular, ¿no? Ya sabemos que tiene una cierta profundidad y esta profundidad es de 0.375 pulgadas, medida a partir de la base, ¿no? de la semiesfera. Entonces, sería, para medirla respecto al origen de nuestro sistema de referencia, sería a estas 3 pulgadas que son la altura del prisma rectangular,
le tenemos que quitar estas 0.375 pulgadas y eso ya nos daría la distancia que hay del origen al centro de gravedad en la dirección Z. Entonces, 3 menos 0.375 nos da 2.625 pulgadas, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? ¿De dónde salieron las coordenadas? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces continúo. El quinto paso, bueno, en la clase pasada era determinar las áreas de las figuras, ¿no? Que las figuras más sencillas, pues en este caso, como estamos en 3 dimensiones, vamos a obtener los volúmenes. Entonces, pues aquí no hay ninguna dificultad. Para el prisma rectangular, pues es el área de la base, que es un rectángulo por la altura. El área de la base sería 4.5 pulgadas por 6 pulgadas y la altura que mide 3 pulgadas, ¿no? Eso nos da 81 pulgadas cúbicas. El volumen del prisma triangular también es igual, ¿no? Es el área de la base por la profundidad, donde la base sería, el área de la base sería 4.5 por 3 y entre 2, ¿no? Por ser un triángulo. Por la profundidad que vale 1 nos da 6.75 pulgadas cúbicas. Y el volumen de la semiesfera, pues ya de las tablas, ¿no? Que les mostré, aquí viene cómo sacar el volumen, 2/3 de pi por radio al cubo. Y bueno, y recordar que nosotros le estamos quitando al prisma rectangular esta semiesfera. Por lo tanto, como se lo estamos quitando, el volumen de la semiesfera se considera negativo. Entonces, bueno, el volumen sería menos, como les digo, 2pi por radio al cubo entre 3, donde el radio de la semiesfera es 1. Esto nos da un volumen de menos 2.094 pulgadas cúbicas. Y después sacamos el volumen de toda la figura, ¿no? De la unión de los 3 cuerpos, considerando el volumen 3 o el volumen de la semiesfera negativo, ¿no? Y eso nos da un volumen total de 85.656 pulgadas cúbicas. Y pues ya tenemos todo lo necesario para meter nuestros resultados en las ecuaciones para obtener el centro de gravedad, ¿no? Bueno, el centroide en este caso, de un volumen. Aquí les muestro las 3 ecuaciones en X, Y, Z. Les muestro las coordenadas de G1, G2 y G3, los 3 volúmenes también y el volumen total. Pues ya nada más lo metemos en las ecuaciones, ¿no? Para X, considerando la N, y bueno, aquí estamos haciendo la sumatoria, ¿no? Desde N igual a 1, como dividimos el cuerpo en 3, sería hasta N igual a 3. Entonces, con N igual a 1, sería el volumen 1, que vale 81, por la X1, donde la X1, pues es la X de G1, ¿no? Que vale 2.25, más el volumen 2, que es 6.75, por la X2, que vale 1.5, más el volumen 3, pero el volumen 3 es negativo, sería menos 2.094, por la X3, que otra vez vale 2.25, entre el volumen total, que es 85.656, nos da una X de 2.19 pulgadas, ¿no? Hacemos lo mismo para la coordenada Y, sería el volumen 1 por la Y1, que sería 3, la Y de G3, sería el volumen 2, que es 6.75 por la Y de G2, que es 0.5, más el volumen 3, que es negativo, es menos 2.094 por la Y de G3, ¿no? Que es 3.5, entre el volumen total nos da 2.79 pulgadas, y para la coordenada Z igual, ¿no? Sería volumen 1, 81 por la Z de G1, que es 1.5, más el volumen 2, 6.75 por la Z de G2, que vale 4, más el volumen negativo de B3, que es menos 2.094, por la Z3, la Z de G3, ¿no? Que es 2.625, entre el volumen total nos da una Z de 1.67 pulgadas. Bueno, ¿alguna duda? No, ninguna. No, profe. Bueno, entonces vamos a resolver otro ejercicio. Aquí tenemos un cono, ¿no? Nos dice, determine la distancia h, es decir, la altura, de un cilindro. O sea, nosotros tenemos un cono sólido, ¿no? A este cono sólido le queremos hacer un agujero, un barreno. Entonces vamos a suponer que taladramos, ¿no? Y entonces nos pide calcular hasta qué altura vamos a taladrar al cono.
si al final la figura que quede, es decir, el cono con el agujero, debe tener un centro de gravedad o un centro de masa ubicado en Z, Z con gorrito que aparece aquí en la figura, medido a partir de la base del cono, igual a 115 milímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el problema, calcular a qué altura vamos a hacer el agujero con el taladro, de tal forma que al final el centro de gravedad de la figura que quede tenga una altura Z igual a 115 milímetros. Entonces, aquí tenemos un cono cuya altura es de 500 milímetros y su radio es de 150 milímetros, ¿no? Y el agujero o el cilindro que vamos a taladrar tiene una altura H, que es lo que nos pide el problema, y un radio de 50 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, igual nos vamos a basar en el mismo procedimiento. El primer paso, pues, es ubicar el centro de gravedad. Aquí, pues, no lo podemos cambiar, es el que nos da la figura X, Y, Z. El origen coincide con el centro tanto del cono como del cilindro. Y bueno, por ser una figura simétrica en el plano XY, el centro de gravedad de la figura que quede va a estar ubicada solamente en el eje Z. Y bueno, va a estar separada a una distancia a partir del origen Z, Z con gorrito, ¿no? Pero no va a tener ni coordenada en X ni coordenada en Y. Esto por la simetría de la figura en el plano XY, ¿no? Entonces, bueno, el segundo paso es dividir a la figura en partes más sencillas, ¿no? En cuerpos más sencillos. Aquí yo lo voy a dividir en el cono y el cilindro. Entonces ya vimos, ¿no? El cono, un radio 150 milímetros, yo lo llamé como R mayúscula y a altura como H mayúscula, ¿no? 500 milímetros. Y para el cilindro sería H minúscula, su altura, y el radio sería con R minúscula 50 milímetros. Entonces, bueno, tenemos el tercer paso es ubicar el centro de gravedad con las tablas. Entonces, pues aquí les muestro, ¿no? Lo que viene en las tablas. Comúnmente nos dan también en estas tablas los volúmenes, ¿no? Los volúmenes para obtener para las dos figuras, perdón. Y el centro de gravedad para el cono está ubicado sobre el eje Z, precisamente por eso de la simetría en el plano XY, ¿no? Pero está separada a cierta distancia del origen. Esa distancia vale h cuartos, donde h pues es la altura del cono, ¿no? Y el centro de gravedad para el cilindro también, ¿no? Está ubicado justo al centro del cilindro, pero bueno, estaría, bueno, si tenemos una altura h del cilindro, el centro de gravedad de estaría ubicado en h medios. En H medios, medido a partir, estos H medios, medidos a partir de la base del cilindro, ¿no? De la base inferior y la base superior. Entonces, bueno, aquí ya les pongo cuánto vale estas distancias, ¿no? Que nos muestran las tablas. Es decir, para G1, el H cuarto sería 500 entre 4 igual a 125 milímetros, medida a partir de la base, ¿no? Del cono. Y para el cilindro, pues ya sabemos, ¿no? Que es H medios, donde H todavía no la conocemos, ¿no? No es la altura que nos pide el problema. El cuarto paso es determinar las coordenadas de estos centros de gravedad medidos a partir del origen. Pues no, esto no tiene mucha dificultad porque, como les digo, el centro del cilindro pues coincide con el origen de nuestro sistema de referencia. Entonces, las coordenadas del punto G1, del centro de gravedad 1, sería 0 en X, 0 en Y solamente la distancia de 125 milímetros que acabamos de calcular, ¿no? De los H cuartos. Y para G2 también, ¿no? 0 en X, 0 en Y la distancia H medios medida a partir de la base o el origen de nuestro sistema de referencia. El quinto paso es determinar el volumen de los cuerpos. Volumen se calcula como 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Nada más sustituimos. Y yo aquí estoy trabajando con milímetros, ¿no? Ustedes también podrían cambiar a metros. Bueno, podríamos cambiar a metros, pero yo preferí seguir manejándolo en milímetros, ¿no? Y no va a cambiar nuestro resultado. Al final, la respuesta que nos dé las ecuaciones, pues va a estar en milímetros, ¿no? Van a estar en milímetros. Entonces, el volumen del cono, que voy a llamar el volumen de la figura 1, volumen 1, ya haciendo la operación, es de 11.780.97 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Vamos a obtener el volumen del cilindro, que nada más es el área de la base por la altura, ¿no? Entonces, el área de la base sería pi por radio al cuadrado, y multiplicado por la altura ya nos daría el volumen. Aquí, como le estamos haciendo un agujero al cono,
pues se considera que le estamos quitando este volumen al cono, por lo tanto el volumen del cilindro es negativo, y entonces nos queda menos pi por el radio al cuadrado, que es 50 al cuadrado por la altura. Eso nos da un volumen de la figura 2 de menos 7.85 por h por 10 a la 3. Aquí, bueno, debemos dejar la variable h, no la conocemos. Y aquí también podríamos reducir, ¿no? El 7.85 sería 7.850, ¿no? Milímetros cúbicos, pero yo preferí dejarlo multiplicado por 10 a la 3 porque vamos a sumar los dos volúmenes, y entonces pues ya nada más volumen 1 y volumen 2 lo sumamos directamente, sería el 11.780.97 menos el 7.85h, y factorizo el 10 a la 3 y lo saco del paréntesis, ¿no? Y esto sería el volumen total de la figura que queda, ¿no? El sexto paso es sustituir en las ecuaciones del centroide. Entonces vuelvo a poner las ecuaciones del centroide. También pongo las coordenadas de los cuerpos G1, G2 y sus volúmenes, ¿no? Y también pongo el volumen total que queda, ¿no? De la figura. Entonces, bueno, esto ya no es necesario hacerlo. Yo lo estoy haciendo, demostrar que la coordenada X del centro de gravedad de la figura que queda vale 0, ¿no? Porque ya sabemos, debido a la simetría de la figura, que solamente va a tener componente en Z. Entonces, aquí lo que yo hago es demostrarlo, ¿no? Con las ecuaciones, por qué la X y la Y valen 0. Entonces, pues nada más sustituimos, ¿no? El volumen de la figura 1, que vale 11.780.97 por 10 a la 3, multiplicada por la X de la figura 1, que vale 0. Después sería más el volumen de la figura 2, que es negativo, menos 7.85h por 10 a la 3, multiplicado por la X del G2, ¿no? Que vale 0, y entre el volumen total. Como en el numerador estamos multiplicando por ceros, pues queda 0, ¿no? 0 entre algo, pues nos da 0. Y lo mismo para Y, ¿no? Las Y de G1 y G2, pues valen 0. Estaríamos multiplicando otra vez por 0. Y la coordenada Y del centro de gravedad, o en este caso del centro de masa, pues vale 0, ¿no? Pero donde sí hay una variación es en la coordenada Z. Entonces sería el volumen 1, que es 11.780.97 por 10 a la 3, multiplicado por la Z de la figura 1, que sería el 125. Después sería sumarle el volumen 2, que es negativo, es menos 7.85h por 10 a la 3, y multiplicado por la Z, ¿no? La Z de G2, que vale h medios, y entre el volumen total de la figura, ¿no? Que es 11.780.97 menos 7.85h por 10 a la 3. Entonces, bueno, aquí tenemos esta coordenada Z. Tendríamos dos incógnitas, pero el enunciado del problema nos está exigiendo que la coordenada Z, la Z con gorrito que aparece en la figura, a ver, lo voy a regresar. Aquí. La Z con gorrito nos dice el enunciado del problema que obligatoriamente debe de medir 115 milímetros. Entonces, esta Z, que es la coordenada del centro de gravedad de la figura que queda, debe valer 115 milímetros medida a partir del origen. Pues ya nada más sustituimos ese dato en las ecuaciones. Permítame, se trabó un poco mi computadora. Entonces, teníamos esta ecuación, ¿no? La primera que aparece en la parte superior de la presentación. El enunciado nos pide que se localice el centro de gravedad a una distancia de 115 milímetros medido desde el origen. Pues ya nada más sustituimos ese valor y ya nada más tenemos una incógnita que sería h. Entonces, lo que hago yo es factorizar el 10 a la 3, ¿no? El 10 a la 3 lo factorizo en el numerador, perdón, y lo saco del paréntesis, aquí, ¿no? Y también, bueno, ya estaba fuera en el denominador o en la parte de abajo de la fracción el 10 a la 3. Entonces, 10 a la 3 en el numerador, entre el 10 a la 3 en el denominador, pues queda la unidad, y nos queda así nada más, se reduce la ecuación. Después, lo que está en el denominador lo paso del lado izquierdo de la ecuación multiplicando, y nos quedaría 115 por 11.780.97, nos da 1.354.811.55.
Después sería multiplicar el 115 por el menos 7.85H, nos da menos 902.75H, y esto debe ser igual a lo que está arriba, ¿no? De la fracción, queda igual. Después paso del lado izquierdo bueno, paso del lado izquierdo lo que está del lado derecho, nada más le cambiamos de signo, ¿no? Estamos despejando. Y bueno, aquí tenemos un término que multiplica h cuadrada, que sería el 3.925, y un término que multiplica solamente a la h, ¿no? A la h elevada a la potencia 1, que sería el menos 902.75, y tenemos dos constantes. Entonces, pues ya nada más arreglo mi ecuación para que quede de esta forma, ¿no? Como una ecuación de segundo grado. Nos quedaría 3.925h cuadrada menos 902.75h, y ya realizando la suma de los, bueno, en este caso sería una resta, la resta de los términos constantes, nos queda 117.809.7, ¿no? En el término constante, y esto debe ser igual a 0. Entonces tenemos una ecuación de segundo grado. La podríamos resolver con la ecuación, ¿no? Que es muy famosa, que es, bueno, en este caso sería h es igual a menos b cuadrada más menos la raíz cuadrada de, no, me estoy equivocando, ¿no? Sería, ¿cómo es? H es igual a b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a, ¿no? Esa es una forma de resolverla. Yo la resolví con la calculadora. Ahorita les enseño les muestro cómo se hace. Y la primera raíz de esta ecuación de segundo grado sería 322.94 milímetros. La segunda raíz es negativa y vale menos 92.94 milímetros. Aquí en estos ejercicios, bueno, más bien en esta clase, en esta materia, como estamos resolviendo problemas físicos reales, raíces negativas no van a tener significado físico. Entonces, siempre que estemos resolviendo una ecuación de segundo grado, solamente vamos a considerar los valores positivos. Como les digo, los negativos no tienen significado físico, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, creo que esta es la primera vez que resolvemos una ecuación de segundo grado. Entonces les voy a mostrar cómo se resuelve con la calculadora. Es muy fácil, ¿no? Con la calculadora es mucho más fácil que realizar operaciones con vectores o resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Oh, siempre se me olvida. Les voy a volver a compartir la pantalla para que, si pueden tomar una captura de pantalla de la presentación, para irnos guiando, ¿no? Sobre la ecuación que estamos resolviendo, que sería la que está con negritas. Y bueno, entonces ahora sí, dejo de presentar. Y entonces, pues nada más, pues es muy similar, ¿no? Nos vamos aquí a la opción modo. Y también aquí vamos a introducir la opción 5, que es la opción de ecuaciones. Entonces le damos en la tecla 5. Tecla 5. Y aquí nos va a aparecer lo de siempre, ¿no? La primera opción es para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La segunda es para tres ecuaciones con tres incógnitas. Y la que vamos a utilizar ahorita es la opción 3, que es la ecuación de segundo grado. Entonces le damos en 3. Y nos va a aparecer esto. Es un renglón, ¿no? Con tres columnas. Entonces, lo que debemos meter aquí son los coeficientes de la ecuación, así como como aparecen en la presentación, ¿no? Primero el término de h cuadrada, después el término de la h cuya potencia es 1, y al final es el término constante, pero en este caso no lo debemos despejar, debe aparecer así tal cual aparece en la presentación. Entonces tenemos que meter el 3.925 y le damos igual. Le damos menos 902.75, le volvemos a dar igual, y al final sería el 117.809.7, pero negativo. Me faltó aquí el signo, le ponemos menos 117.809.7 y le volvemos a dar igual.
y le volvemos a dar otra vez igual. Y nos dice que la variable, la primera raíz es de 322.94. Le volvemos a dar igual y nos da la segunda raíz negativa, ¿no? Entonces, nosotros siempre debemos ocupar las raíces positivas en esta clase. Bueno, ¿sí se entendió? Sí, profe. Bueno. Pues acabo de terminar con el segundo tema más bien, sí, ¿no? Del temario, valga la redundancia. Entonces, pues, les tengo un par de noticias. La primera, pues ya se las di al principio de la clase, ¿no? Que pues les voy a dejar un examen el día de hoy y les voy a pedir que me lo entreguen. Ah, bueno, para este examen me lo pueden entregar en parejas, ¿no? Pero cuando me lo envíen a Schoology, nada más con que una persona me lo mande, el archivo, pero con el nombre de las dos personas, pues sería suficiente, ¿no? Y me lo deben entregar, les voy a dar más tiempo. Les había dicho que la siguiente clase, pero se los voy a pedir para el miércoles, antes de las 5. Este examen se los voy a subir a Schoology, yo creo el día de hoy, un poquito más tarde, todavía no lo acabo. Entonces, pues váyanlo checando, ¿no? Eso sería lo primero que les tenía que decir. Y lo segundo es sobre las prácticas. Yo les había dicho que ya no íbamos a hacer prácticas, pero bueno, no, los profesores nos pusimos de acuerdo y consideramos que sí era necesario que vieran por lo menos una práctica más. Entonces, nos están pidiendo que ustedes tengan que entregar dos reportes, ¿no? Uno de esos reportes es uno de la práctica que ya hicimos, ¿no? De la práctica 1. Muchos de ustedes ya me entregaron ese reporte, entonces pues ya nada más lo califico y ya sería todo respecto a esa práctica, ¿no? Si todavía no me han entregado el reporte de la práctica 1, también les voy a dar tiempo. Les voy a dar tiempo hasta el viernes de la siguiente semana, hasta el viernes 25, también hasta antes de las 5, ¿no? Para que me entreguen el reporte de la práctica 1 a aquellas personas que no lo han hecho, ¿no? Y la segunda práctica todavía no tenemos fecha, ¿no? De cuándo la vamos a hacer. Me parece que la práctica que les vamos a aplicar es la de movimiento acelerado, movimiento uniformemente acelerado. Entonces, pues ya les diré más tarde, bueno, en otra sesión, cuándo haríamos esa práctica, ¿no? Y cuándo sería la fecha de entrega. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto que les acabo de comentar? Profe, una pregunta, ¿el examen hasta cuándo lo tenemos para subir? Para el miércoles, este miércoles 23. ¿Cuándo lo sube a la plataforma? A la plataforma, hoy lo subo un poco más tarde. Nada más lo termino y ya lo subo. Está bien, gracias. ¿Sí, de qué? ¿Alguna otra duda que tengan? No, la práctica 1, la que dice que ya varios se la enviaron, entonces, los que no la hemos enviado, ¿hasta cuándo tenemos? Hasta el viernes de la siguiente semana. Ok. Viernes 25. Gracias, profe. ¿Sí, de qué? Ahorita le subo esas fechas a Schoology en un mensaje para que quede todo bien establecido, ¿no? Bueno, entonces si no hay dudas, voy a continuar con la presentación. Bueno, el examen, perdón, sí, de una vez les digo. Schoology. A ver, sigo conectado ya. Sí. Ya se había tardado. Login. Grupo 23. Este examen que les voy a dejar, si se van aquí a la carpeta de presentaciones, abarcaría los temas que están afuera de la carpeta. Este de conceptos básicos fue la primera parte del temario. Ya no hicimos examen de esto de conceptos básicos.
Entonces, nada más les voy a evaluar estos temas, desde el tema 1, equilibrio, peso y tensión, hasta el tema 7, que es el centro de gravedad en 3 dimensiones. Entonces, esos son los temas que van a venir en este examen, ¿no? que les voy a dejar hoy. Entonces, bueno, ahora sí continúo. Entonces, como ya terminamos la segunda parte del temario, lo que sigue es la cinemática de la partícula. Entonces, vamos a ver un repaso sobre geometría, ¿no? Que es la ecuación general de una recta. Esto lo vamos a estar ocupando mucho en la primera parte. Bueno, de hecho, sí lo vamos a seguir ocupando, ¿no? A lo largo del curso. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que lo veamos. Y si tienen alguna duda, pues me dicen. Nosotros vamos a querer, determinar las ecuaciones de rectas que estén en sistemas de referencia XY. Entonces, nosotros sabemos de nuestras clases de geometría analítica que la ecuación de una recta debe tener esta forma, ¿no? La ecuación general de una recta es esta. Y es igual a mx más b. Entonces, bueno, ¿qué significan estas variables, no? La y se le conoce como la variable dependiente porque depende de la variable x. La x sería la variable independiente, no depende de la y, ¿no? Esta nos da el valor de la y, pero no al revés. Bueno, de hecho, si despejáramos la x, sí se convertiría, ¿no? En la variable dependiente. Bueno, pero no hay que hacernos bolas. Y siempre que tengamos así la ecuación, la y sería la dependiente y la x la independiente. Y la m es la pendiente. La pendiente se obtiene con esta ecuación, ¿no? M es igual a y final menos y inicial entre x final menos x inicial. Algunos la conocemos en lugar de y final y y inicial, sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces yo lo voy a estar utilizando así, ¿no? Y final, y inicial. Y bueno, la b se le conoce como la ordenada al origen. Esta ordenada al origen es muy importante porque nos indica el punto donde la recta pasa sobre el eje de las y, o bueno, al eje de las y también se le conoce como el eje de las ordenadas, ¿no? Y al eje de las x también se le conoce como el eje de las abscisas. Entonces, esta b, la ordenada al origen, nos indica dónde la recta va a pasar sobre el eje de las ordenadas o eje y, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar unos ejemplos, ¿no? Tenemos aquí una recta, la de color rojo, y nos piden que determinemos la ecuación de esta recta. Entonces, para esto vamos a ubicar cuál sería el punto inicial y cuál sería el punto final. El punto final siempre es el que está a una distancia x mayor al punto inicial, ¿no? Entonces, en este caso, el punto inicial está en el origen, tendría por coordenadas 0,0, y el punto final tendría por coordenadas 2,3. Entonces ya tenemos punto inicial y punto final. Ahora podemos obtener la pendiente de esta recta. Entonces sería y final, la y del punto final es la que vale 3, la y del punto inicial vale 0, entre la x final, que vale 2, entre menos la x inicial, que vale 0, eso nos da 3 medios. La pendiente vale 3 medios. Y entonces, pues, sustituimos este valor en la ecuación general de la recta, ¿no? Y nos queda y es igual a 3 medios de x, o por x, más la ordenada al origen b. En este caso, como la recta de color rojo pasa sobre 0, sobre y igual a 0, pues la ordenada al origen b vale 0, ¿no? Y entonces la ecuación de esta recta vale y igual a 3 medios de x. Vamos ahora a obtener la ecuación de esta recta que aparece, ¿no? Esta nueva recta. Igual nos imaginamos, no es necesario que pongan los puntos, ¿no? Yo nada más lo hago para mostrarles, ¿no? Pero pues no es necesario poner ahí los puntos, ¿no? Las coordenadas. Entonces, el punto inicial tendría por coordenadas 0,1, el punto final tendría coordenadas 3,5, sustituimos en la ecuación de la pendiente, nos quedaría y final 5 menos y inicial que vale 1, entre x final que vale 3 menos x inicial que vale 0, eso nos da, sería 5 menos 1, 4, entre 3. Sustituimos en la ecuación general, quedaría y igual a 4 tercios de x, más la b. En este caso, como la recta de color rojo pasa sobre el eje de las y en y igual a 1, pues la ordenada al origen vale 1. Y la ecuación de esta recta sería y igual a 4 tercios de x más 1, ¿no?
Bueno, aquí les muestro un método más rápido. No es necesario sustituir en la ecuación de la pendiente. Lo podemos hacer un poco más rápido, ¿no? Solamente basta con checar las distancias que hay entre el punto inicial y el punto final, la distancia vertical y la distancia horizontal. Entonces, en este caso, la distancia que hay entre el punto inicial y el final en la dirección vertical sería 4. Entre 5 y 1 hay 4 unidades, ¿no? De lo que sea. Y en el punto inicial y el punto final, en la distancia horizontal, hay 3 unidades. Entonces, nada más basta con checar estas distancias, no es necesario introducirlas en la ecuación de la pendiente, y eso nos da la ecuación, la pendiente sería siempre la y entre la x, la distancia y entre la distancia x, y bueno, aquí nos da 4/3, ¿no? Y esto, pues, es el mismo resultado que si lo hubiéramos obtenido con la ecuación de la pendiente. Entonces, pues ya nada más, es más rápido porque nada más sustituimos, ¿no? Y igual a 4/3 de x, más el punto donde cruza la recta de color rojo con el eje de las y, ¿no? En 1. Bueno, en estos 3 casos, bueno, en estos 2 casos más bien, la pendiente resultó positiva. Y resulta positiva, sale positiva porque nuestra recta va hacia arriba. Entonces, en este caso, pues nos dio positivo, ¿no? Nos dio 3 medios positivo y nos dio 5, ¿qué? No, que era 4/3, ¿no? 4/3 positivo porque la recta de color rojo va hacia arriba. En este nuevo ejemplo que les muestro, la recta de color rojo va hacia abajo. Entonces, siempre que las rectas vayan hacia abajo, su pendiente es negativa. Y lo pueden comprobar con la ecuación, ¿no? Les tiene que dar un valor negativo porque la y final es menor que la y inicial. Entonces sería, en este caso, 1 menos 4. Entonces nos quedaría menos 3. Menos 3 entre 2, pues menos 3 medios, ¿no? Pero bueno, si ustedes utilizan el método de nada más medir las distancias vertical y horizontal entre los puntos inicial y final, pues ustedes, para obtener el signo negativo, pues nada más basta con ver, ¿no?, que la recta va para abajo. Eso les daría el signo negativo. Y bueno, aquí yo voy a estar cambiando, en lugar del eje de las y's, lo nombré como el eje de las r's, y en lugar del eje de las x, lo nombré como el eje de las q's, ¿no? Como vamos a estar manejando variables, diferentes variables, pues no siempre va a ser y y x. Entonces, algunas veces va a ser el eje de las, en vez de el eje de las y, va a ser el eje de las aceleraciones, y en vez del eje de las x sería el eje del tiempo. Entonces, para que se vayan acostumbrando, pues por eso le cambié de nombre aquí a los ejes, ¿no? Sin embargo, la ecuación debe quedar igual. R, que es la variable dependiente, debe ser igual a la pendiente m por la variable independiente, que es q, más la ordenada al origen b. Entonces, la ecuación de esta recta, como les comenté, ¿no?, como va hacia abajo, le ponemos su signo negativo primero. Luego, la distancia que hay entre el punto inicial y el final sería, en la dirección vertical, sería 3, entre la distancia horizontal, que es 2, por la variable independiente, que es q, más el punto donde cruza la recta de color rojo con el eje de las r's, ¿no?, que sería el 4. Y bueno, esa sería la ecuación de la recta. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, en este caso, pasa de un valor negativo a un positivo en el eje de las as, pero en este caso, la recta va hacia arriba, por lo tanto, su pendiente debe ser positivo, ¿no? Positiva. Entonces, nada más nos fijamos la distancia que hay entre el punto inicial y el final en el eje vertical y en el eje horizontal, y nos daría la pendiente. Sería 5 en el eje vertical entre 4 por la variable independiente, que sería la t, más la ordenada al origen. La recta pasa por el punto y, bueno, en este caso a, igual a menos 3, y bueno, esta sería la ecuación de la recta, ¿no? ¿Cómo sabemos que las ecuaciones que acabamos de establecer o de determinar son correctas? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo comprobamos que son correctas? ¿Sigo conectado? Sí. ¿Sería comprobando la pendiente? No, basta con sustituir en su ecuación que acaban de obtener alguna coordenada, ya sea del punto inicial o del punto final. Por ejemplo, aquí en el primer ejercicio, si ustedes sustituyen las coordenadas del punto inicial, es decir, si ustedes
consideran x igual a 0, por el 0 de aquí del punto inicial, al sustituirlo en la ecuación, la y, haciendo las operaciones, les debe quedar también 0. Entonces, por ejemplo, en este caso, con x igual a 0, pues es evidente, ¿no? Que 3 medios por 0 les da 0, ¿no? Si ahora ustedes sustituyen las coordenadas del punto final, es decir, si ustedes sustituyen x igual a 2, al final, ya resolviendo, haciendo la operación, la y les debe quedar 3. Entonces, sustituimos, ¿no? Sería, con x igual a 2, sería aquí 2, entre 2 nos da 1, multiplicado por 3, pues y igual a 3, que corresponde aquí a la coordenada final. Entonces, así lo pueden hacer, ¿no? Para cualquier recta. Por ejemplo, para este ejemplo, si ustedes sustituyen x igual a 0, la y les debe quedar 1. Entonces, con x igual a 0, sería 4 tercios por 0, 0. Y más el 1, pues ya ahí comprueba, ¿no? Que es correcta su ecuación. Ahora con el punto final, con x igual a 3, al final les debe quedar y igual a 5. Entonces, aquí sustituyen x igual a 3, 3 entre 3 les da 1, multiplicado por 4 les da 4, y más el 1, más el 1 les da el 5, ¿no? La y igual a 5. Aquí en estos ejemplos, igual, vamos a poner este punto, el final, que sería sus coordenadas 2,1. Con q igual a 2, les debe quedar r igual a 1. Entonces, con q igual a 2, sería 2 entre 2, 1 por 3. Por 3 negativo sería menos 3, ¿no? Más 4, 4 menos 3 les da 1, que corresponde, ¿no? Con la coordenada del punto final en la dirección R. Y así es la forma, ¿no? De que podrían comprobar que efectivamente corresponde, ¿no? Su ecuación con la recta que aparece, ¿no? En la figura. Y bueno, aquí les muestro otro ejemplo. Nos piden obtener la ecuación de esa recta. Entonces, de sus clases de geometría analítica, supongo que les habrán dicho que así cuando tengan rectas horizontales, la pendiente vale 0. Entonces, aquí nada más lo voy a comprobar, ¿no? Si ponemos las coordenadas del punto inicial y del punto final, las coordenadas del punto inicial serían 0,3 y las coordenadas del punto final serían 5,3. Entonces, pues aquí sí voy a meter, ¿no? Utilizar la ecuación de la pendiente, sería la y final que vale 3 menos la y inicial que también vale 3, entre la x final que vale 5 menos la x inicial, ¿no? Que vale 0. Entonces sería 3 menos 3, 0. 0 entre cualquier cosa, bueno, entre 5, nos da 0, y así comprobamos que la pendiente vale 0. Si nosotros lo metemos a la ecuación general de la recta, es decir, en este caso la ecuación general sería d igual a la m por f más la ordenada al origen, pues nada más sustituimos, ¿no? D es igual a m que vale 0 por la variable independiente que es f, más el punto donde la recta de color rojo cruza con el eje de las Ds. Entonces, en este caso, cruza con D igual a 3, y nos queda así, D igual a 0f más 3, 0f pues es 0. Y la ecuación de esta recta sería simplemente D igual a 3. Entonces, esto es importante porque lo vamos a estar ocupando mucho. Siempre que tengan una recta horizontal, su ecuación es simplemente un valor constante. En este caso es D igual a 3. Es decir, aquí en este caso el 3 no multiplica a la f, no multiplica ni a x, ni a t, ni a f, ni a ninguna variable. Es un valor constante, D es igual a 3. Esto nos está indicando que para cualquier valor de f, la D siempre va a valer 3. Entonces no importa, aquí no depende de f, es independiente de la variable f, ¿no? Entonces, eso se los muestro aquí con las letras de color rojo, ¿no? La ecuación de una recta horizontal siempre es un valor constante, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, les pido que, bueno, aquí, lo voy a hacer aquí, ¿no? Que se obtenga la ecuación de esta curva. Aquí está mal, aquí debe ser la siguiente curva, ¿no? Porque no hay dos rectas. Cuando tenemos la combinación de varias rectas, se le conoce como curva, ¿no? Una curva. Aunque no sea una parábola ni circunferencia, ¿no? Simplemente
a la unión de varias rectas o curvas o parábolas, pues se le conoce así como una curva. Entonces, en este caso tenemos dos intervalos para el eje de las abscisas, para el eje de las T's. Entonces, de 0 a 2 vamos a tener una recta horizontal, y para el intervalo de 2 a 4 tenemos una recta con pendiente, y en este caso sería una pendiente negativa porque va hacia abajo. Entonces, primero para la recta de 0 a 2, pues ya vimos, ¿no?, que rectas horizontales, su ecuación es simplemente el valor constante donde cruza, ¿no?, la recta con el eje de las ordenadas. En este caso, su ecuación sería b igual a 3. Para la recta de 2 a 4, tenemos que utilizar la pendiente negativa, ¿no?, porque va hacia abajo. Y entonces sería la distancia que hay desde su punto inicial, no del punto inicial de toda la curva, ¿no?, sino del punto inicial de la recta que estamos analizando. Entonces, el punto inicial tendría por coordenadas 2,3. Y bueno, el punto final tendría por coordenadas 4,0, ¿no? Entonces, la distancia vertical que hay entre su punto inicial y su punto final en la dirección vertical sería 3. Y entre la dirección horizontal sería 2, ¿no? Menos 3 medios por la variable independiente que esté, más la ordenada al origen B. Siempre deben calcular la ordenada al origen, aunque parezca que la recta no cruza con el eje de las V's, siempre deben calcular cuánto vale esta ordenada al origen B, si no, de lo contrario, su ecuación de la recta va a estar mal. Entonces, es como si ustedes imaginaran, ¿no?, que la recta de color rojo continúa hacia arriba, y entonces va a tocar con el eje de las V's en un punto, ¿no? Y esa sería la ordenada al origen. Ustedes deben calcular en qué punto debe cruzar con el eje de las V's, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular cuánto vale la B, ¿no?, la ordenada al origen? Pues nada más tenemos que utilizar valores conocidos de esa recta. Podemos utilizar el punto inicial o las coordenadas del punto final. Yo lo voy a resolver con los dos puntos para que vean que siempre da el mismo resultado sin importar cuál de ellos utilicemos, ¿no? Entonces, nada más es sustituir los valores del punto inicial, ¿no? Tenemos nuestra ecuación, ¿no?, de esa recta, que es b igual a menos 3 medios, ya obtuvimos la pendiente que es negativa, por t, más la ordenada al origen b, que es la que queremos determinar. Entonces, en esta ecuación sustituimos el punto inicial o el punto final y empezamos con el punto inicial, ¿no? Entonces, sustituimos, ¿no?, el valor de las x, que en este caso sería el eje de las t, sería 2. Entonces, sustituimos, ¿no? Sería menos 3 medios por 2 más la ordenada al origen b, y en el eje más bien en el valor de la v para esta recta en el punto inicial vale 3. Entonces sustituimos el 3, ¿no? Y ya nada más despejamos la ordenada al origen b. Si se dan cuenta, pues nada más es la única incógnita. Entonces nos quedaría 3 es igual a menos 3 medios por 2. Entonces el 2 que multiplica en el numerador entre el 2 del denominador nos da la unidad. Nos quedarían simplemente menos 3. Despejamos ese menos 3, lo pasamos del lado izquierdo de la ecuación y nos queda positivo. Entonces sería nada más 3 más 3, y entonces la ordenada al origen vale 6. Y vemos de la figura que efectivamente está por arriba del valor de 3, el valor del punto inicial, de la y del punto inicial, que vale 3. Entonces es mayor esta v y esta b vale 6, la ordenada al origen vale 6 y es positiva, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el punto inicial, con el punto final, perdón. Entonces empezamos con la ecuación de la recta, ¿no? Lo que conocemos de la recta, que es v es igual a menos 3 medios de t más b. Ahora sustituimos las coordenadas del punto final. Entonces con x, o en este caso con t igual a 4, nos quedaría así, ¿no? Menos 3 medios por 4 más b. Y en el eje, bueno, del lado de las v's, pues vale 0, ¿no?, su coordenada en v. Ya nada más despejamos la b, es decir, el 3 medios por 4 nos da 3 por 2, que sería menos 6, pero el menos 6 lo pasamos del lado izquierdo de la ecuación para despejar la ordenada al origen b, y nos vuelve a quedar 6 positivo. Y entonces la ecuación de esta recta sería b es igual a menos 3 medios de t más 6. Entonces les recuerdo, ¿no?, les repito,
que aunque parezca que las rectas no cruzan con el eje de las Y's, o en este caso de las V's, siempre deben calcular la ordenada al origen, aunque parezca que no cruza, ¿no? Siempre la deben de calcular. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? No, ninguna. Bueno, pues ya nada más me entregan un ejercicio y sería todo por hoy. Entonces el ejercicio es el problema 15. Y ya se tardó en cargar. Ya lo pueden descargar de Schoology. Problema 15. Y pues es de esto de las rectas, ¿no? Ecuaciones generales de la recta. Entonces son tres ejemplos, tres problemas. Bueno, tres casos más bien. Y solo son 5 preguntas. Si tienen alguna duda, pues me dicen. Profe, entonces el examen lo sube en el transcurso del día de hoy, ¿verdad? Sí, sí, porque todavía no lo termino. Ok, gracias. ¿Sí de qué?
Siguiente clase, buen fin. Y Torres Hernández, actualmente llevo una relación sentimental. Si es así, ¿cuánto tiempo llevo en esa relación? Sí, llevo 10 años, como 10 años más o menos. Esa es la